Amén. Y hablando de la palabra de Dios, hoy quiero platicar con usted una reflexión que para mí fue algo importante a lo largo de mi vida. Ahorita le voy a platicar por qué, pero vamos primero a leer la escritura. Acompáñeme, Salmo 91. Y vamos a leer del 1 al 7. Correcto, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este texto es muy socorrido, es un texto que se cita con mucha frecuencia, muy bello, y además es un texto que es una promesa directa, abierta y clara a favor de su pueblo. Es algo maravilloso. Y sin embargo, escuche lo que le voy a decir ahorita, sin embargo, es sumamente frecuente que no lo creamos. Ouch. Es sumamente frecuente que con nuestra vida contradigamos nuestra declaración, porque cada vez que alguien lee esto en medio de la congregación, todo el mundo le dice, sí, amén. Y cuando tienes un problema y alguien te ministra, dice, sí, amén, gloria a Dios. Pero la realidad de las cosas es que a menudo vivimos envueltos en una nube tenue pero permanente de temor por las cosas que nos rodean, por los ataques que pasan alrededor nuestro. Inclusive llegamos a considerar los acontecimientos de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestras relaciones familiares, de nuestras circunstancias laborales, como a menudo los consideramos consecuencia de las obras, y me refiero específicamente a las malas obras de alguien más, sea humano o espiritual. Au. Y nos consideramos a nosotros mismos bajo ataque, o nos consideramos a nosotros mismos bajo maldición, o nos consideramos a nosotros mismos en una posición de vulnerabilidad en contra de las obras del enemigo, y nos preocupamos e incluso a veces nos ocupamos de eso. O sea, le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo y le dedicamos preocupación, temor, falta de sueño. ¿No será que alguien quiere mi mal o el mal de mi familia? ¿O no será que alguna persona que yo conozco está involucrada en cosas feas y me están pasando estas cosas? O a veces hablamos de que no, es que probablemente una persona en mi trabajo no me quiere y me va mal, o alguien en la iglesia está diciéndole al pastor cosas de mí, por eso ya no me incluyen en fin, un montón de cosas que están alrededor de una situación que le voy a decir la primera premisa. Es cierto, todo lo que gira alrededor de la obra del enemigo conspira en contra de los hijos de Dios. Esto es verdad. El diablo va a querer matarnos, robarnos y destruirnos porque es lo suyo. Así como el león trata de comerse a cualquier cosa que tenga carnita, así el diablo trata de destruir a cualquier cosa que tenga vida. Así son las cosas. Sin embargo, nosotros que vivimos en un mundo, y me estoy refiriendo a los cristianos antes de recibir a Cristo, y al mundo, me refiero al mundo desde el punto de vista bíblico, nosotros que vivimos en un mundo lleno de maldad, en el mundo en donde todo se trataba de ver quién era más rápido, porque el que pega primero pega 2 veces, y así sucesivamente, traemos de nuestra vida, vamos a llamarlo así, ¿no? De nuestra vida pasada, traemos con el viejo hombre o la vieja mujer el hábito de sentirnos acosados. Acosados.
amenazados y en peligro por causa de nuestros enemigos, por causa de aquellos que quieren nuestro mal, o probablemente, aunque no es que quieran nuestro mal, sino que por su maldad nos alcanza su mano. Y todo esto, amados hermanos y hermanas, yo les digo que ciertamente es un problema de fe. Y no es que no tengamos fe en Dios, no es que no tengamos confianza en Dios, sino que nuestra fe está sustentada en muchas ocasiones en o probablemente cuestiones específicas que oímos y que aprendemos. No está mal, no está mal. Desde que aprendemos en la iglesia, o que nos dicen cuando se predica la palabra, o que nos hacen sentir en una administración, pero no escudriñamos las escrituras. No escudriñamos la palabra de Dios para poder encontrar en la Biblia las promesas que no son propias. No todas las cosas que dicen en la Biblia son promesas. Para nosotros tenemos que ser sabios también en la consideración. Pero este texto que le acabo de leer del Salmo 91, que es tan conocido y que mucha gente incluso se sabe de memoria, hasta lo cantamos, ¿verdad? Cantamos, el que habita al abrigo del Altísimo. Y es una versión, porque hay un montón de versiones de este texto. Pero no nos lo creemos. O sea, sabemos que así es, lo entendemos intelectualmente, conocemos los textos, conocemos algunas de las promesas, pero no nos apropiamos de las promesas que nos dieron. Y esta es una promesa potente, poderosa, gloriosa. Dice la Biblia que el lazo del cazador, ¿y a qué se refiere? A todo aquel que quiere hacer maldad sobre nosotros, aquel que viene a destruirnos, la peste destructora. Estamos hablando de los males que aquejan al mundo. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, de las alas de Dios. Escudo y adarga es su verdad, es decir, estamos cubiertos por todas partes por causa de la palabra. Y dice, no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. Estamos hablando de ataques. Aquí las saetas son flechas. O sea, no estamos hablando simplemente de las cosas malas que te pasan circunstancialmente, sino de los ataques. Ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto es una palabra tremendamente poderosa y tremendamente gloriosa, que es para nosotros una promesa, no solo de vida, sino de sustento. Dios nos vivifica, pero también nos sustenta día tras día, nos cuida, nos guarda de todo mal, nos cuida de todo ataque del diablo. Y nosotros a veces, en medio de esa gloriosa protección, bajo las alas del Señor, cubiertos por el Todopoderoso, que vela por nosotros de día y de noche, estamos preocupados porque alguien está chismeando acerca de nosotros. O estamos preocupados porque no vaya a ser que una persona me ande haciendo brujería. O estoy preocupado porque no vaya a ser que alguien en mi trabajo esté cabildeando para que me corran. O etcétera, etcétera. Tenemos un montón de circunstancias personales que nos llenan de angustia, que nos llenan de zozobra, porque nos sentimos solos en medio de la batalla y no entendemos que el Señor mismo, Dios mismo, está peleando por nosotros. Amén. Y que no hay nada que nos suceda que no haya sido ya previsto por el plan perfecto de Dios, incluyendo las pruebas, incluyendo los momentos en que las batallas que peleamos parecen encontrarse en un estado negativo, es decir, que no precisamente que vayamos perdiendo, sí, pero que sí que estemos pasando por situaciones adversas para nosotros. Todo esto que le estoy diciendo es algo que nos sucede a todos los cristianos y no es que sea pecado. Es que yo no tengo nada de fe y no sé nada. No. Nos pasa a todos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros miramos enfrente de nosotros al ejército del enemigo que viene sobre nosotros, somos requeridos, escuche lo que le voy a decir ahorita, somos requeridos de parte de Dios para estarnos quietos. Porque dice otro salmo, así, literalmente dice, estad quietos y mirad cómo Jehová pelea por vuestras batallas. Amén. Y qué difícil es estarse quieto, ¿verdad? O sea, lo primero que pasa, fíjense, vea usted esto, ¿Vio la cara de Betina? Y eso que sé que no me va a pegar. Sí, es una cosa así, mire. ¿Ya había hecho?
Es nuestra reacción. O sea, sentimos que algo se nos viene encima y luego reaccionamos. Decimos, ay, en la torre. Pero ¿sabe qué? Es un tema de fe. Si usted salta a un abismo, ¿qué cree que le pase? ¿Saltaría a un abismo? No. ¿Qué cree que sea, digamos, un mueble de 1,5 metros o 2 metros de altura para un niño de unos 3 años de edad? Un abismo. Un abismo, ¿no? Y un niño se lo Y hace. digo, eventualmente un niño pequeño podría caerse de esa altura, pero difícilmente un niño pequeño va a saltar voluntariamente de esa altura. Sin embargo, ¿sabe cuándo sí va a saltar de esa altura? Cuando esté su papá o su mamá diciéndole, ven, yo te cacho. Y entonces el niño automáticamente va a dejar de temer, automáticamente va a decir, ya no hay problema, ahí está mi mamá, ahí está mi papá. Así que no me va a pasar nada. Y el niño se avienta así, con los brazos abiertos. Yo quiero que usted se imagine por un momento lo que pasaría con ese niño que se aventó así, si no estuviera su papá o su mamá para recibirlo. ¿Ya se lo imaginó? Pero el niño ni siquiera le pasa por la mente que pueda sucederle eso, porque está su padre o su madre con los brazos abiertos para recibirlo. Y para él resulta no solamente seguro, sino también emocionante saber que no hay caída posible porque su papá o su mamá lo va a recibir. Y nosotros a veces recibimos de Dios la instrucción, bríncale, da el paso de fe, camina sin miedo, dale, yo estoy aquí, no te vas a caer. Y no le creemos. Nos falta la confianza. Y a veces no es que nos falte la fe en general, sino que nos falta el conocimiento y la certidumbre de las promesas que Dios tiene para nuestra vida y que son inconmovibles porque Dios es infinita y perfectamente fiel y siempre cumple sus promesas. Amén. Siempre cumple sus promesas. Y nosotros no nos la creemos. Y vivimos con temor. Y tenemos dudas. Está bien que tengamos dudas acerca de nuestros pensamientos, pero cuando es una instrucción de Dios y Dios nos dice, ve adelante, entonces nosotros deberíamos decir, sí, amén, voy adelante. Oye, pero es que hay un agujero inmenso, no importa, y está mi Padre que me recibe y él va a evitar que yo me caiga. Es que vienen los enemigos en mi contra, no importa, el Señor está peleando mis batallas. Es que todo parece estar en contra de la idea que tú tienes, pero es que no es mi idea, es la idea de Dios, por lo tanto Él se va a encargar de que las cosas sucedan. Y cuando nosotros entramos en ese ámbito de fe, en ese ambiente, listo, digo sí, el teléfono sí. Perdón, parece que hubo un corte, no sé en qué momento se suspendió la transmisión, pero decíamos que en el tiempo en el cual nosotros tenemos la bendición, el privilegio de caminar a favor de la obra de Dios, de la voluntad de Dios, de la santidad de Dios. Ni siquiera estoy hablando de que estamos haciendo cosas para la iglesia o para llevar al Evangelio a las naciones. No, estoy hablando de cosas tan simples como la vida diaria de un hijo de Dios. Ahí está el Señor protegiéndonos y se está cumpliendo la palabra. Y nosotros tenemos el privilegio de poder citar las Escrituras diciendo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y si nosotros podemos declarar esto, entonces no deberíamos tener temor. Eso sí, si tú estás caminando en un camino distinto de la voluntad de Dios, no esperes que el Señor vaya contigo para hacerte el paro por las broncas que tú solito te armaste. Estoy hablando de cuando caminamos en la voluntad de Dios, cuando caminamos en los caminos del Señor, porque la promesa de salvación es incondicional. Cuando el Señor nos salva bien a nosotros, estemos como estemos, andemos como estemos, hayamos vivido como hayamos vivido. En el momento en el que nosotros recibimos a Cristo, Él viene a nosotros, nos abraza y nos salva. Amén. Pero una vez que somos hijos, una vez que hemos entrado al reino y una vez que somos parte del reino de Dios y de la familia de Dios, entonces ya no es la misma condición. Ahí sí es condicional. ¿Cuál es la condición? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Primera. Segunda, y si oyeres mis palabras
y siguieres mis estatutos y cumplieras mi ley. Y a todo aquel que me sigue y guarda mis palabras. Entonces, ya dentro del marco de la fe como cristianos, entonces sí, la bendición de Dios está, fíjese bien, se lo voy a explicar así. Todos ustedes alguna vez en su vida fueron hijos de familia, ¿sí o no? Y todos ustedes alguna vez se sentaron a la mesa para comer, ¿sí o no? Díganme qué les hubiera dicho su mamá o su papá si les dijeran, ay, no, yo no me voy a sentar a la mesa, ¿sabes qué? A mí, yo estoy afuera con mis cuates, sácame mi plato de comida porque voy a comer allá afuera. ¿Qué les hubiera dicho? Sí, ajá. Como sigue soñando. Ajá, exactamente. Los manjares de la mesa del Padre se comen en la mesa del Padre, en la casa del Padre, Amén. dentro del reino. O sea, la sanidad, la salvación, bueno, la salvación no, porque esa viene afuera, ¿no? Pero la sanidad, la prosperidad, la bendición, la restauración, todas las bendiciones gloriosas que Dios tiene para nosotros están servidas en la mesa del Padre y nosotros tenemos que estar dentro de la casa del Padre. Y no es literal todavía, es figurada. Me refiero a estar dentro de la voluntad de Dios y caminando con nuestro Señor. Y entonces sí, todas esas bendiciones son nuestras. Pero si tú sabes que estás esforzándote día tras día por caminar con el Señor, por hacer su voluntad, por cumplir su palabra, y no te preocupes si eres imperfecto, porque si somos imperfectos, es decir, si pecamos, tenemos abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Pero si tu propósito es constante, puedes estar seguro de que eres beneficiario de esta promesa. Amén. Quiero terminar esta reflexión volviéndola a leer para que la medites, para que la tomes en tus manos y la abraces. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que se mete abajo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, ataques, de la peste destructora, enfermedades. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro de todo el ambiente que te rodea. Escudo y adarga es su verdad. No hay mentira que pueda tocarte porque la palabra de Dios es un escudo que te protege. No temerás el terror nocturno, aquellas cosas que no podemos, que no vemos, de las que tenemos miedo y que no sabemos. Ni saeta que vuele de día, ni tampoco de los ataques de frente que vengan de parte del enemigo humano o espiritual. Ni pestilencia que ande en oscuridad, cosas que nosotros no sabemos y que pueden llegar a nosotros, no van a llegar. Ni mortandad que en medio del día destruya, porque a veces alrededor de nosotros hay desgracias, situaciones y pobreza y enfermedad, pero nosotros estamos guardados porque está prometido, y dice el verso 7, caerán a tu lado 1000 que no andan con Dios, y 10,000 a tu diestra que no andan con tu Señor, mas a ti no llegará. ¿Quién dice amén? Amén. Mas a ti no llegará. Créele a Dios, vive tranquilo, duerme tranquilo. No hay palabras, actos, pensamientos, ni humanos ni espirituales, que puedan tocarte si tú eres un hijo, una hija de Dios y andas en sus caminos. ¿Problemas vamos a tener? Sí. ¿Enfermedades vamos a atravesarlas? Sí, también. ¿Y vamos a pasar por dificultades? Sí. Pero tranquilo, no son acechanzas del diablo, son las circunstancias naturales de la vida, porque de las acechanzas del diablo y sus ángeles, que pueden ser humanos, espirituales, estamos guardados por Dios. Y si tú confías en esto, vas a caminar tranquilo y a pelear las batallas que Dios ponga, sabiendo que Él está de tu lado. Amén. Medita en ello, piensa.